Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es la tradición oral, sus características, tipos y varios ejemplos. Quédate hasta el final, ya que te pondré un ejercicio práctico para ver si has aprendido bien este tema. La tradición oral es la expresión cultural de historias, costumbres, relatos, mitos y sucesos importantes para una determinada sociedad, que se transmite de generación en generación para mantener la identidad. Estos relatos se cuentan, no están escritos. Es una de las actividades comunicativas humanas más antiguas y aún se practica en cientos de culturas. Es considerada por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad, recurso necesario para la sobrevivencia cultural de muchos pueblos. Su contenido es significativo e identitario, porque promueve entre los integrantes de la comunidad la apropiación de las ideas, hechos y valores que han forjado la cultura del lugar que habitan. Su aplicación sugiere una serie de reglas a cumplir, en las que el respeto por las normas del buen hablante y oyente ocupan un lugar significativo. La oralidad viene a ser uno de los elementos más relevantes, ya que es el medio de comunicación primordial. Características de la tradición oral. Identidad cultural. Esta particularidad se refiere a aquellos rasgos nativos que diferencian la tradición oral de una comunidad respecto de otra. Estos elementos suelen ser bien marcados y definidos, llegando a generar claras diferencias entre los grupos, tanto desde el punto de vista de la estructura de las historias como de las entonaciones y ritmos usados para expresarlas. Respecto a este punto, también se toman en cuenta aspectos como los rituales pre- y post-narrativa, la perdurabilidad de los discursos en el tiempo, la extensión de las distintas narraciones, la riqueza lingüística de estas, entre otras cualidades. Memoria colectiva. Hace referencia a la historia propia de cada comunidad. Se enfoca más en el fondo que en la forma, es decir, en la riqueza cognitiva de valores que posee cada narración. Cada etnia, cada grupo humano tiene un pasado que lo define. Este pasado, esas vivencias, son las que se van transmitiendo entre los pobladores, reforzando el banco evocativo y de remembranza que da razón de ser a las estirpes. Fin pedagógico. Ha sido costumbre, en las distintas comunidades humanas, el uso de la tradición oral, no solo para mantener con vida la memoria de los pueblos, sino también para educar a sus niños, jóvenes y adultos por las sendas correctas. Se debe tener claro que dichas sendas, dichos caminos de rectitud, se adecúan a las costumbres de las gentes del pueblo en que les tocó vivir. Es habitual entonces advertir moralejas en cada cuento, en cada historia, en cada adivinanza. Todo acto comunicativo de esta índole tiene un fin didáctico, lo que hace de este tipo de interlocución un hecho pragmático bien productivo. Se puede acotar que, acudiendo al pluripensamiento y a la diversidad, lo que es bueno para una cultura muchas veces no lo es para otra. Cada comunidad ha forjado sus juicios de valor en torno a sus vivencias. Se vale del uso de varios géneros literarios. En toda comunidad se evidencia la multiplicidad de géneros literarios en la tradición oral. Se aprecian las poesías, los refranes, los cuentos, las leyendas, los relatos, los mitos, todos y cada uno bien explícitos y diferenciados. Eso sí, cada etnia presenta manejos de diversa índole, unas más profundas, otras más superfluas. Sin embargo, cada una con una riqueza innegable. El nivel de profundidad de la tradición oral está determinado por el avance cultural de los pueblos. Mientras más tranquilidad, mayor la oralidad. Mientras más adversidad, mayor la necesidad de supervivir. Y, por ende, menor la necesidad de transmitir un saber. La forma tiende a modificarse con el tiempo, no así el fondo. Es común que en los géneros más amplios, como el cuento, lo que quede fijo en la memoria del oyente sea la enseñanza. Por causa de esto, cuando la historia es redistribuida en otro subgrupo, puede variar en la manera de ser representada, sujetos, situaciones, mas no así en su mensaje. La forma, entonces, no juega un papel tan decisivo. Sin embargo, el fondo sí. Expertos en la materia como Bancina aseveran que muchos refranes son producto de la síntesis de cuentos y muchos cuentos son resultado de la ampliación de refranes. Y así con las adivinanzas, mitos y leyendas. Además, como la transmisión es oral, cada persona que cuenta es, podría decirse, coautora del relato.
Por eso se pueden advertir varias versiones en los relatos culturales de diversos pueblos indígenas. Permiten la perpetuidad de las costumbres sin recurrir a las letras. Hay comunidades que aún no han adoptado las letras y persisten en propagar sus ideas, leyes y demás conocimientos y costumbres de manera oral. Esto se debe, fundamentalmente, a que son culturas ágrafas, es decir, que no tienen escritura. Los ciudadanos de cualquier comunidad, que están en constante relación con su historia remota de manera oral, viven y sienten más su cultura. No solo son oidores, sino también hacedores. Es la cotidianidad, la continuidad, lo que hace perpetuables y fuertes a las culturas de los pueblos. Tipos de tradición oral. Según las características morfológicas de sus contenidos, se han clasificado en dos tipos. Tradiciones fijas. Son aquellas cuyo contenido o estructura permanece invariable con el tiempo. Normalmente, ocurre por la brevedad de sus premisas o por la particularidad rítmica y consonancia que poseen. Entre estas se puede nombrar las adivinanzas, refranes, proverbios, décimas o estrofas y canciones. Tradiciones libres. Son aquellas cuyo contenido, por la amplitud de sus estructuras, varían con el tiempo. Sus partes son introducción, nudo y desenlace. Entre estas se pueden nombrar las epopeyas, leyendas, mitos, relatos y cuentos. Ejemplos de tradición oral. Los relatos de los pueblos indígenas que no tienen una escritura formal, como algunos venezolanos o colombianos. Sus costumbres y mitos de fundación son relatados generalmente por los abuelos, quienes son considerados los depositarios de los conocimientos del pueblo. Las recopilaciones que en su momento hicieran los hermanos Grimm de los relatos folclóricos de las regiones que visitaron. Las coplas espontáneas surgidas por algún evento importante en una cultura. Por ejemplo, las canciones populares de la Revolución Mexicana, de la Guerra Civil Española, etc. Ya hemos llegado al final. Como ejercicio práctico, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de tradición oral. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!